Muy bien, pues nada, voy a continuar siguiendo con lo que estuvimos hablando la semana anterior, no la anterior, del desarrollo cerebral de los 4 cerebros y un poco para ir a cerrarlo así, la idea, ¿no? de la importancia de las conexiones que se producen entre los diferentes cerebros. Espera, que la vas a... Así un poco resumiendo y recordando, mencionamos que existía como 4 colores de cerebros. El cerebro rojo, que era el cerebro que estaba en la parte más trasera aquí, que era el cerebro de los instintos. Un poco más arriba estaba el cerebro de las emociones. De las emociones no el que lo autorregula, sino el que recibe esas emociones, y el que se activa ante la rabia, el miedo, el pánico. Y luego tenemos el cerebro del pensamiento, que era de color azul, y luego en la parte frontal, la parte frontal sería, el amarillo, que es el que realizaba las funciones ejecutivas, es decir, es el cerebro que ayuda a la organización, a la planificación. Y nos quedamos ahí un poco con la idea de esos 4 cerebros y cómo era importante que se interconectaran, que hubieran conexiones entre entre los diferentes tipos de cerebros. Pues hoy iba a hablar un poquito más sobre eso, la importancia de esas interconexiones, que comentar un poco que desde que el niño nace hasta los 6 años, por decirlo así, es cuando un mayor número de sintaxis, de conexiones cerebrales se están produciendo. Y lo que pasa es que al principio los cerebros que se están desarrollando son los cerebros más emotivos e instintos, y no se está desarrollando el cerebro amarillo. El cerebro amarillo es como que empieza a funcionar y a trabajar más en la adolescencia. Es como que no es que funcione más en la adolescencia, sino como que esos caminos, esas conexiones que se hacen de los otros cerebros, el cerebro amarillo ya va a ser capaz de pues poder ejecutar, ¿no? Poder planificar y poder un poco autorregular todos esos pensamientos que se han ido recogiendo a lo largo de todo este periodo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que es súper importante que durante toda esta fase embrionaria, esta fase primitiva, esta fase, pues que seamos pacientes, que entendamos que el niño no tiene esa capacidad de entender las cosas, de planificarlas, que somos nosotros los adultos, los que ya tenemos ese cerebro amarillo desarrollado, los que tenemos que ayudar un poco a autorregular esos otros cerebros que están ahí constantemente conectándose con el cerebro amarillo. Y una de las cosas que me parecía interesante por comentar era que parece ser que a partir de la adolescencia se produce una cosa que le llaman la poda cerebral. Que es, por decirlo, todos los desechos de conexiones neuronales que realmente el cerebro no necesita, se limpian, es lo que se llama como la poda cerebral. Y se produce durante el sueño, es decir, cuando se está durmiendo. Y es por eso que es súper importante el que los adolescentes duerman y duerman bastante, porque es en ese periodo donde realmente todo lo que sobra, por decirlo así, se va a limpiar. Y por eso, bueno, también se dice que el sueño es súper importante, porque durante el sueño también todos los procesos de aprendizaje es como que se estabilizan, pero también en la etapa de adolescente ayuda para limpiar y como dejar realmente conexiones necesarias, ¿no? No ciertas como conexiones intermediarias que se van produciendo en el cerebro y que realmente no utilizan y que pueden hacer daño. Porque ¿cuál es la idea? De mantener siempre, ¿os acordáis que os comenté un poco esto de lo de la orquesta musical, que hacían un poco la metáfora de la orquesta musical, donde estaba Director. el director de orquesta, que sería el cerebro amarillo, y que necesitaba de los demás para poder tener en equilibrio la orquesta. Si hay más de una cosa que de otra,
pues no funciona bien, es por decirlo así, que no sonaría bien la canción, ¿no? Si tenemos un cerebro emocional muy desarrollado y no lo autorregula un cerebro amarillo, pues está claro que ahí hay un desequilibrio, ¿no? O si al revés, no dejamos que pues, se desarrolle el amarillo también es decir, tiene que haber una serie de equilibrio en todo este proceso para que se oiga esa orquesta que hace, que yo creo que simboliza o explica muy bien la importancia de todos estos cerebros. Y que es muy importante el sueño, el dormir, para que, pues que estas conexiones, estas sintaxis se realicen de una forma adecuada. Perdona que te interrumpa, Rocío, lo de la orquestación del cerebro, o sea, la compensación de las diferentes facetas del cerebro suena un poco a la película de Pixar de animación que se llama Del Revés. Ah, sí, sí. Bueno, Inside Out se llama creo que en inglés. ¿Cuál es Y esa? precisamente es que la película versa de eso. Al final, al principio la niña solo rige la felicidad, 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 pero de repente empiezan a ocurrir problemas y como el resto de, bueno, ahí en realidad lo que habla es todo de emociones y diferentes emociones, no es diferentes partes de funcionamiento del cerebro, pero bueno, recuerda un poco. La recomiendo. ¿Te Es suena, interesante. Xavier? ¿Es de dibujos animados esa peli? Sí. Es de Pixar, es de animación, sí. Sí, pero a nivel psicológico ha tenido mucho éxito porque reflejaba muy bien esto que está Es como que en diciendo. la cabeza hay varios personajes, cada Sí. uno corresponde a una emoción y ves ahí el equilibrio o el desequilibrio Sí, y Eso diría que no, ni siquiera es una película de niños. para niños, no lo entienden. O sea, al Sí, es adolescente más a lo para mejor ya adultos. sí y tal, pero por muy animación que sea, es una película para En mi verla. opinión fue un error de Pixar porque Sí. no sé a qué público va dirigido. O sea, que la película está muy bien, pero piensas, ¿vas con los niños al cine? O Sí, sea, sí. no sé, se ha quedado un poco ahí la No es película. una peli Pero que entiendan los niños. es que no la entiendan nivel los hermanos Marx, que de niño te hace gracia Harpo y Groucho y dices, ¿quién es este tío del bigote? Que no tiene ni puta gracia y luego ya vas entendiendo la gracia, o realmente Bueno, no no se entiende, no la entienden nivel Nivel como tú es entiendes. compleja. Es lo que como está explicando Rocío plasmado en lo la que iba a película. decir Rocío, que es nivel como tú entiendes las ciencias. No, es complejo, sí, es complejo y yo creo que los niños se quedan más con los dibujos, se quedan más un poco con la emoción, pero no entienden muy bien el porqué de las cosas. Sí, sí, Bueno, de sí. todas formas ya sabéis que los niños y las niñas ven las pelis 150 veces cada peli y los míos a fuerza de verla ya van entendiendo que hay uno que es la felicidad, el otro que es la ira y el otro que es el miedo y tal. O sea que también... Y que hay otra cosa que es aburrimiento por repetición. Sí, también. No, ¿Qué pero tal, bueno, que Rocío? también está bien por lo menos, no lo sé, o sea, pero por lo menos se habla del tema y normalizas las emociones, sabes que, pues, que te va a ocurrir eso, que al fin y al cabo se trata de eso también, de que conozcamos que todos pasamos por este tipo de emociones, que las tenemos y que es normal no controlarlas y que es con el tiempo, cuando ya eres más mayor, que aprendemos a través de diferentes estrategias, diferentes formas, pues a saber comportarnos, manejarnos estas situaciones. Y de eso es lo que se trata, ¿no? Debería haber más educación de esto, de gestionar emociones, porque es una cosa que nunca te dice enseñar. nadie. Claro, eso es. Lo acabas viviendo y lo acabas Sí. comprendiendo, pero no Sí, sé. sí, sí. Sí, no, Muy yo bien. creo que por eso es súper importante saberlo y conocerlo. Y no, y me parece interesante comentar lo del sueño, porque creo que el sueño siempre hay que tenerlo muy presente, que duerman bien los niños, pero no solo de primaria, infantil, sino incluso los niños y adolescentes, que es un problema actualmente porque siempre, pues es normal, se quieren ir a la cama tarde y luego tienen que levantarse muy pronto para ir al Claro, instituto. es que ahí el cerebro debería ponerse de acuerdo con las hormonas, porque es una edad que no... Claro, porque son las hormonas también que están muy activas, piden mucha dopamina y piden mucha actividad y entonces ese equilibrio, pero por eso es una etapa muy inestable. Madre mía. Claro, las hormonas están de botellón y el cerebro está ahí que es el vecino del quinto que quiere dormir. El cerebro dice, te voy a dormir despierto, te voy a desenchufar despierto. Claro, claro. No, no, Muy sí es bien. complicado y es difícil, pero bueno, que hay que tenerlo en cuenta y saber estas cosas pues para saber que es mucho más fisiológico y más genético, hormonal todo de lo que creemos.